Qué hermoso es hacer para lo que uno fue creado. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. En Cristo Jesús fuimos hechos aceptos. Nosotros, el ser humano caído, fuimos aceptados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es lo hermoso. Y eso es lo que uno debe de entender. Cristo es el que conquistó. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir aún en 1000 generaciones. Y Él murió la muerte que nos hizo aceptos delante del Padre. De eso se trata. Hermoso. Y eso es lo que nosotros reverenciamos. Que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores era imposible nuestra autojustificación. Dios tuvo que descender, se hizo carne, dice, y vimos su gloria, dice, gloria como del Padre, unigénito del Padre. Y gracia sobre gracia. Todo es por gracia, hermanos. Estamos aquí y es por su gracia. ¿Y gracia qué es? Un regalo inmerecido. Que Dios bendiga aún más este tiempo de meditación, de estudio de la palabra. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué libro estamos estudiando? Recuerde que por lo regular en el Antiguo Testamento son libros y en el Nuevo Testamento son epístolas o cartas. Así que estamos meditando en el libro de Nehemías. Vamos en el capítulo 7. Estamos en el capítulo 7 de Nehemías. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que podemos resaltar de este libro, la reedificación? Y vemos que exactamente eso, hermanos, es lo que Dios está haciendo de continuo. Empezó Dios a restaurar la obra en nosotros. Él está haciendo esta obra, Él está restaurando. Hay oposición, sin duda, pero ¿cuántos se gozaron en cantar las promesas de Dios, de Romanos 8, que no hay nada? Aleluya, no hay nada. Ninguna cosa creada, dice, que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Y qué nos gozamos? Que nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y cuántos se acuerdan lo que Él prometió? Yo, dice, edificaré mi iglesia y aún las puertas de la muerte no podrán detener. Los imperios que se levantan, usados por el enemigo, quisieron detener la iglesia, aplastarla desde su nacimiento, eran arrojados al foso de los leones. Y el Señor, ¿qué dijo? Que ni aún la muerte iba a poder parar, no iba a poder más que la iglesia. Y vemos que han pasado generaciones y generaciones, quisieron destruir su palabra y no han podido. Y eso debe darnos aliento, hermano. Somos la iglesia de Cristo y es su promesa la que está en el aire para nosotros. Muy bien, ¿qué vimos en Nehemías entonces? Hablamos de que se necesitan líderes, se necesitan líderes de verdad. Se necesita gente que pueda hacer influencia en estas tinieblas. Vimos cuando hace la sumatoria Nehemías que fueron influenciados más de 50,000 judíos para trabajar voluntariamente con él. Y también vimos que se levantó oposición de dentro y de fuera. Porque, ¿qué dice la palabra? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todo se sostiene o se derrumba con base en el liderazgo, hermano. Cuando el diablo logra pegarle a un hogar al varón de la casa, se va la esposa para abajo, se van los hijos y nietos aún si hay. Entonces, Dios guarda y Dios llama y guarda a los que llamó, valga la redundancia. Y Dios le llamó a usted y a mí, hermano, para edificar
su obra, para edificar su iglesia. Todo lo que vemos en la Escritura es con el propósito de edificar lo que se había derribado, lo que se había destruido. Y Dios nos dio esa fuerza para edificar. Somos los edificadores del muro. Usted y yo estamos levantando, hermano. Y Dios está buscando gente que se ponga allí en la brecha, que restaure los muros y que detenga el embate del enemigo. Aleluya. Así que se siguen buscando hombres, ¿verdad? Y este es el título para este sermón de este miércoles. ¿Qué fecha es hoy, hermano? 18, ¿verdad? Ayer, martes 17, fue el día de la homofobia. El día de la homofobia, así de que están celebrando que ya no se debe de odiar a los homosexuales, lesbianas, LGBT, ¿verdad? Y nosotros no los odiamos, o sea, reprendemos al diablo, les predicamos el evangelio, los amamos, pero si no se arrepienten, el infierno les espera. Así que hay que orar por ellos, hay que pedirle a Dios y ser valientes en predicar el evangelio a toda criatura. Así que seguimos en esto, hombre de verdad. Hombre de verdad. Y estamos en Nehemías capítulo 7. Dice Nehemías capítulo 7, y es lo que da el título a esta meditación de hoy, de miércoles 18 de mayo ya. Dice así, Nehemías capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mire usted, recuerde que aquí estamos aprendiendo a ser líderes, porque Dios nos llamó para ser líderes siervos. Pero ¿qué hace un líder, hermano? ¿Qué hizo Nehemías? Delegó. Dice que luego que el muro fue edificado y colocado las puertas, dice, y fueron ¿qué? Señalados quienes iban a estar de porteros, y fueron señalados quienes iban a estar en los cantos y en la administración. Delegación le puse ahí. Hermano, un líder tiene que delegar, tiene que enseñar y delegar. Eso tiene que ser la fuerza, hermano, porque no dependemos de un solo hombre, porque el hombre es falible. Tanto puede fallar en su carácter, puede caer un pastor, puede caer un padre de familia, puede caer una madre de familia, pero nosotros tenemos que aprender a delegar, enseñar a nuestros hijos para que el día que ya no estemos nosotros, o cuando dicen, no, yo no voy a faltar, no, si no te vas a quedar, dice aquel, para semilla te vas. Y tenemos que enseñar para que ellos en su tiempo generacional ellos tomen la batuta porque hasta que Cristo venga, hermano, tiene que haber iglesia, y los líderes tenemos que aprender a delegar para que podamos funcionar y ser más efectivos. Entonces allí le puse delegación, y vamos al verso 2. Mandé, mira, Nehemías, ¿qué es lo que dijo? Mandé a mi hermano Hanani, o en otra versión dice Hananí, y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Cómo se lee allí? Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, y lo remata, más que muchos. O sea, ¿por qué escogió Nehemías como gobernador de Israel? No se entiende aquí, pero no es relevante, hermano, de rompernos las vestiduras. Dice, mandé a mi hermano Hananí, puede ser el sujeto de esta oración, y a Hananías también, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Dice, porque
pero no nos dice si Hanani o Hananías, pero ¿cuántos dicen eso no es relevante? ¿Sí? Porque solo en una traducción encontré que hablaba de Hananí, su hermano. ¿Quién es Hananí? En Nehemías 1, él fue el que viajó hasta Jerusalén, meses de cabalgata, de camino, para ir a decirle a Nehemías que Jerusalén estaba en grande vergüenza y oprobio. Así que yo me decanto más por Hananí, que es uno de los actores principales también, y Hananías no tanto. Pero ¿qué es lo que destacamos? Un rasgo de carácter. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Rasgos de carácter. Recuerde que el domingo próximo pasado hablé de temperamento. ¿Qué más? Carácter, y la unión del temperamento y el carácter dan a luz la persona, la personalidad. Cuando nosotros nos dicen el nombre de alguien, nosotros inmediatamente, quieras o no, tienes un juicio de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona, al unir su temperamento con su carácter, tú sabes cómo es su forma de actuar, y tú puedes decir como Dios dijo de Job, se lo dijo al diablo: ya viste a mi siervo Job, varón que justo y temeroso, recto de Dios. Así que los varones que se necesitan para el liderazgo eclesiástico, hermano, sí, es pedir que también sean las autoridades seculares, pero pues eso sabemos que no hay ni uno bueno. Si en la iglesia vive Dios y sabe Dios que se batalla, hermano, hombres y mujeres, tenemos problemas con el liderazgo, con los rasgos de carácter, pero vemos que sí, cuando alguien dice tu nombre y te ubica, la persona, quiera o no, deliberadamente o por automático, ya sabe quién y cómo es. Esa es la persona. Dice uno: ¿a quién le dieron ese puesto? A fulano de tal, y hacen así: ay, pues que Dios nos ayude, que Dios nos ampare con ese líder, sea hombre, sea mujer. Pero cuando alguien nombra a una persona, Dios no puede ser burlado, porque a esa persona, los que la conocen o le conocen de verdad, que cuando dicen: no, es que fíjate que fulano de tal o fulana de tal, y está oyendo uno y dice: no, es que tú no lo conoces como yo lo conozco, yo conozco a esa persona. La unión del temperamento y del carácter forman la persona. Hablamos el domingo próximo pasado que el temperamento es genético, es biológico, es hormonal, es hereditario. El carácter se forma. Dios está buscando un hombre. Hermano, hombre se nace, ¿sí? Pero un varón justo, recto, temeroso de Dios, un varón de verdad, se hace, se forma. Hombre de verdad, ¿sí? Porque este era varón de verdad. Hermano, ¿cómo es que se hace un varón de verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ¿cómo encontramos un varón de verdad? Alguien que nació de nuevo por esa operación de Dios en Cristo Jesús, y cuya constitución, cuyo manual de acción es la bendita palabra de Dios. Es su manual de operación, de regla, de fe, y es la que conduce y forma su conducta. Así que un hombre de verdad es alguien temeroso de Dios. ¿Y quién es alguien temeroso de Dios? Que tiembla su palabra, hermano. Así que se necesitan hombres hombres de verdad. Y la mujer aquí dice: no, es hombre, mujer. Pero sí, no dudamos que el hombre es cabeza de un hogar. Así que vemos este requisito de carácter, verdad. Y nos da la explicación el versículo y dice: temeroso de Dios. Cuando Dios habla de Job, ¿qué es lo que dijo? Su rasgo de carácter. Job es un hombre justo. ¿Por qué? Porque es temeroso de mí, dice Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos la palabra morando, no hacemos injusticia.
la piensas, quieres vengarte, quieres enjuiciar, quieres hacer algo, pero no, porque la palabra te lleva a perdonar, a amar, a dar, a orar, a ayunar, a despojarnos de nuestro egolatría y egocentrismo y a servir a los demás. Así que, ¿quién es un hombre de verdad? Necesitamos hombres de verdad. ¿Por qué dice la palabra que Nehemías le delegó a este varón como jefe de la fortaleza de Jerusalén? ¿Por qué lo puso como jefe de la fortaleza de Jerusalén? Él era el gobernador, pero lo puso porque era un varón de verdad, temeroso de Dios. Amado, el líder tiene que delegar, pero aquí está la pregunta y respuesta. ¿A quién? Ahora, ¿cuántos entendieron? No es nada más de que, oye, es que el pastor me tiene que delegar a mí, yo quiero ser líder. ¿Eres un hombre de verdad? ¿Eres una persona que se ha conducido justa, piadosamente? Ya esta es respuesta para cada uno. Soy temeroso de Dios. Me esfuerzo en vivir conforme a la palabra de Dios. Porque en ese examen es personal. Examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe, dice Pablo a los Corintios. Entonces, yo quiero liderazgo. Dice, buena obra desea, pero antes tienes que ser marido de una sola mujer. Llevar bien tu casa, que tus hijos no estén acusados de disolución, de vagancia. En fin, se da cuenta que se necesitan esos rasgos de carácter para que entonces se le pueda delegar. Mire, no hay cosa más gratificante y más bendita para un líder, créame, que encontrar gente temerosa de Dios. Porque sabes que puedes delegarle un ministerio. Pero si no es fiel, no es temeroso de Dios, usted le delega algo y al rato esa misma persona te va a dar golpe de púlpito. Y no es de que seamos menos, sino de que trabajemos más. Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Y con solo este versículo, hermano, pudiéramos estar toda esta hora. Porque ¿qué es un varón de verdad? Lo refuerza el Proverbios 20. Dice, era más temeroso que muchos, dice. Y en Proverbios 26, recuerde que alabanza en boca propia es vituperio. Que no sea tu boca la que te alabe. Dice el Proverbios capítulo 20, versículo 6. ¿Cuántos? Muchos. La mujer ahorita está diciendo, sí, pastor, duro con los hombres. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 3? Que no hay ni un no bueno. Yo a veces bromeo con mi gente o con mi esposa, le digo, ¿verdad que yo soy bueno? Ni bajo tierra. Ya ve cómo está ese canto, ¿no? Que dicen que cuando le entierran, dice que lo entierren boca abajo, dice, por si se quiere salir, que agarre más para abajo. O sea, hay gente que es dañina, ¿sí? Perjudicial. Pero en la iglesia, hermano, nosotros debemos orar para que haya hombres temerosos de Dios, para que esta obra pueda avanzar. Y yo no hablo como ocupando el lugar de que soy un hombre de verdad, no, hermano. Estoy en esa lucha, con vergüenza lo digo, pero es una vergüenza con esperanza que no me voy a quedar así, porque me esfuerzo cada día. Y decía yo con algunos hermanos hace rato y unos días anteriores, le digo, ya la vejez se nos vino encima, como decía ese canto, ¿no? Y tenemos que lograr algo antes de irnos, hermano, porque la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Y si no nos cuidamos y si vivimos vidas ilícitas, vamos a cosechar enfermedad, ruina, vergüenza, oprobio. Pero si nos esforzamos, podemos llegar a una buena vejez y siendo sal y siendo luz en esta tierra, para que nuestra vida cuente, hermano. Pero urge, porque pasa pronto y volamos. Así que yo le exhorto, varón, varona, pongamos en marcha ese deseo. Así que dice, muchos hombres
proclaman cada uno su propia bondad. Hay competencia de ver quién es más hombre. Cada uno proclama, dice. ¿Qué es proclamar? Dice, con su boca proclaman, pero con sus actos me niegan, dice el Señor. Pero mire la pregunta, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sabe? No lo puse aquí porque si le pongo todos los textos que hablan de este tema, no nos vamos hoy. Vaya en su Biblia, si la tiene, si no, escúchelo. En Ezequiel, el profeta Ezequiel recibe una palabra de Dios que todo se movió en este tiempo de alabanza sobre eso. Le dice Dios a Ezequiel, mire hermanos, ¿por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios deja caer su ira? Porque si no lo hiciera, Él también estaría en la corrupción. Él estaría permitiendo el pecado. ¿Por qué nosotros debemos reprender el pecado? ¿Por qué nosotros debemos reprender la injusticia? Porque ese es el modelo de un Dios santo. Amado, Dios fuera un juez justo si perdonara al pecador. No, Dios no va a dar por justo al malvado, a menos que sea cubierto por la sangre de Cristo. Solo así alcanzará el perdón de Dios. Pero Dios nos enseña en la palabra que Él les dice a su pueblo, porque ese es el ejemplo, pero es para toda la humanidad. Pero Dios en Israel se muestra, escogió a Israel para mostrarse Él quién es y cómo es el ser humano. ¿Cuántos me entienden esa figura que nos enseña la Biblia? Él escogió a Israel. Y nosotros decimos, no, pues es que nada más el tema es con Israel, nosotros somos adoptados, somos abortivos. No, hermano, Israel se escogió para que mostrase Dios su misericordia y la bajeza del ser humano. Eso es lo que se muestra. ¿Y qué es lo que avisa a Dios siempre? Arrepiéntanse porque voy a dejar caer mi ira sobre ustedes. Y mira qué le dice a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 22, en el verso 28. Le dice Dios a Ezequiel, dice el 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ya llegó conmigo al 28. Dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Verso 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice el Señor? Y no lo hallé. Dice Dios, busqué un hombre. Pero ¿qué hacían sus profetas, dice, del pueblo? ¿Cómo reparaban el muro caído? Lo reparaban con mentiras. Hermano, ¿cómo edifican los falsos profetas a la iglesia? Usted oye sus mensajes, paz, prosperidad, felicidad. Pero Dios está diciendo, así no se repara la brecha. Se entiende cuando lee toda la historia, Israel es atacado, son derribados sus muros. ¿De qué estamos hablando con Nehemías? Nehemías es un constructor de muros. Hermano, Dios está buscando un hombre que repare los muros, que se ponga en la brecha a favor del pueblo. ¿Y cuál es la triste respuesta? Busqué un hombre, dice, y no lo hallé. Sigue diciendo, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Busqué un hombre. ¿Sabe que unos 400 años antes de Cristo, en la Grecia antigua, existió un filósofo de nombre Diógenes?
Diógenes, que era de la filosofía de los cínicos, le dijo otro filósofo, porque Diógenes vivía como en un tambor. ¿Cuántos vieron la serie del Chavo del Ocho? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sabe que eso fue tomado de alguien que no tiene casa? De alguien que vive con lo básico, ¿sí? Pero mucha gente no conoce la historia y dice, oye, ¿por qué el Chavo vive en el barril? Porque Diógenes vivía en un barril así de barro, donde se guardaba el aceite y algunas cosas que usaban en el templo de la adoración de los dioses falsos. Y Diógenes era un filósofo y él solo vivía casi desnudo en ese barril, y solo tenía un báculo, dice, tenía un cuenco, ¿sí? Y tenía una lámpara, un candil. Era todo las pertenencias de Diógenes. Y cuenta que cuando él vio a un niño que quería tomar agua y luego quería comer un caldo o algo y no tenía, él le dio su cuenco para que el niño lo usara para comer. Y Diógenes fue famoso, se hizo famoso porque él en la noche, cayendo la tarde, prendía su candil y salía y alumbraba en la cara de los hombres y dice, busco un hombre, pero no hay. ¿De dónde lo tomó? De la palabra de Dios. Dios dice, busqué un hombre. ¿Y sabe qué es el desafío? Que Dios sigue buscando un hombre. ¿Cuántos se acuerdan que estuvimos cantando, Él es digno, Él es digno? Dice Juan, el apóstol, en Apocalipsis 4, que él lloraba mucho, dice, porque no había nadie digno de abrir el libro y de mirarlo y de sacar las profecías. Y él lloraba mucho hasta que un ángel, dice, voló y le dice, Juan, ya no llores. Sí, hay uno que es digno. Hermano, si hay un hombre que es digno sobre toda esta generación caída. Y yo me gozaba porque yo digo, sí hay uno. Dios dice, busqué, señalando a quién, sombra de quién. Alguien que se pusiera entre él y la tierra para que él no la destruyera. Y él estaba ya profetizando, Ezequiel, que Dios estaba buscando un hombre. He aquí el Cordero de Dios. Él es el hombre. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que pudo hacerse él muralla y detener y beber de la copa de la ira de Dios para derramar sobre nosotros su gracia y hacernos más que vencedores. Y ve todo lo que la Biblia nos enseña, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la figura, Dios buscando un hombre. ¿Y cuál es la respuesta? No lo hallé. ¿Y qué hacía este Diógenes? Salía, imagínate que alguien en la noche salga y alumbre con una lámpara y tú dices, hey, ¿qué le pasa? Es que ando buscando un hombre. Pero no hay hombres que se paren en la brecha, que intercedan por esta tierra. Y sabe que tristemente la respuesta sigue siendo, y no lo hallé. Pero aquí vemos que Nehemías, vemos que Dios le dice de Job que he aquí un hombre, un varón de verdad. Y dice Nehemías, puse ¿cómo es lo que dice, para no decir otra palabra? En el 7 dice, lo puse, dice, como jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Por qué lo puso Nehemías ahí? Dice, porque este era varón de verdad. Hermano, hombre de verdad, ¿quién lo? Mire cómo era Diógenes, hermano. Que cuando Carlomagno, el emperador, Carlos el Grande, lo ve y lo asombró y se acerca a verlo en su recorrido y le dice, pídeme lo que quieras, Diógenes, yo te lo doy, yo soy el emperador. Y dice que Diógenes estaba arreglando su lámpara y le dijo, por favor se corre un poco para acá, porque me está tapando el sol, le dice. Es todo lo que necesito. Imagínense, ya la filosofía, imagínense. De hecho, hoy día ocupan ese síndrome, esa enfermedad de Diógenes le pone, de esa gente que se aísla y que no se da cuenta que está viviendo en la inmundicia y que acumula basura. Sí, pero Diógenes no, pero dio motivo a un movimiento de los que se sajan y quieren llevar una vida así.
pero ok, no me quiero desviar mucho, pero es un toque de la historia, de relacionando que este hombre decía en su búsqueda que lo que no había era ¿qué? Hombres de verdad. Hermanos, se buscan ¿qué? Hombres de verdad. ¿Y quién es un hombre de verdad? Recuerde que en el capítulo 6, un falso profeta quiere meterle miedo a Nehemías y le dice: vamos al templo para que te escondas allí y cerremos, porque esta noche vienen a matarte. Uy, te van a matar, Nehemías. A lo que Nehemías responde: ¿cómo? ¿Un hombre como yo ha de huir? Hermano, necesitamos hombres para enfrentar esta lucha. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que el hombre, sobre todo nombre, él nos capacita a nosotros, porque dice hombre de verdad. ¿A quién necesitamos para ser varones de verdad? Hermanos, como decía yo el domingo, el hombre que no es de verdad huye de su casa. Hermano, no, pase lo que pase, ahí la bebe, hermano. Aunque su esposa le diga: ya no te quiero, Juan Rafael, no importa. Hace usted una casa de campaña en el patio y ahí se queda, hermano, ayuno y oración hasta que Dios lo ayude con su mujer. Pero no es de irse, no es de huir. Un hombre como yo ha de huir. ¿Por qué Nehemías delegó a hombres de verdad? Porque él era un hombre de verdad. ¿En qué vemos que hay un hombre de verdad que no abandona el barco, hermano? No es como esa expresión tan fuerte, ¿no? Que dice: las ratas son los primeros en abandonar el barco. No, hermano. ¿Qué le dice Job a su mujer? Cuando hubo, gloria a Dios, ¿lo recibimos o no? Ahora nos tocó en esta temporada, pero ¿qué cantaban? Danzando en toda ¿qué? ¿Qué dijo Habacuc? Haya o no haya, él entendió con todo. Yo me alegraré y me regocijaré en Jehová. Amado, no es nada más. La gente que es de mentira, que es de fábula y de fantasía, solo están cuando todo está bien. Y Job le dijo a su mujer ¿qué? Cuando Dios nos bendecía, gloria a Dios. Ahora también Dios nos está bendiciendo con todo esto. Job era un varón de verdad. ¿Y su mujer qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete, ahí nos vemos. Pero regresó, no se fue, porque Dios le dio ¿qué? 7 tantos más de todo, hermano. El hombre de verdad que permanece en la buena y en la mala, Dios lo va a honrar, porque Él está poniendo su esperanza en el Dios que no avergüenza. Aleluya. Hermanos, pero necesitamos en la iglesia hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha para que Dios no derrame su ira sobre Minatitlán. Necesitamos, hermanos, hacer muro y antemuro y orar por nuestra ciudad, confesar el pecado de ellos, dolernos del pecado, orar los unos por los otros. Hermanos, es muy fácil maldecir y lanzar uno y otro escarnio sobre nuestros propios hermanos, pero no somos mejores. Romanos lo dice, quien quiera que seas tú. Voy rápido buscando Romanos. Dios me habló ahí. Romanos 2 dice, capítulo 2, Romanos capítulo 2, escúchelo. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. A mí eso me da miedo, hermano. Levantarme como el fariseo y señalar, porque soy pastor, porque luego soy en el púlpito, en el altar, y y el otro, y aquel que no. Pero yo tengo que cuidarme, porque dice: cuídate de no hacerte maestro, porque el que se hace maestro y empieza a señalar va a recibir mayor condenación. Puedo señalar siempre y cuando no haya viga en tu ojo, y debes de señalar para edificación, y debes ponerte en la brecha, debes hacer tu muralla para que Dios no destruya a los que están a tu cuidado. Eso es hombre de verdad.
Porque hacerse a un lado y decirle a Dios, Dios, pues dale, si no entiende, dale, Señor. No. Interceder. Hermano, ¿cuántos le dan gracias al Dios del cielo que Cristo no se bajó de la cruz? Él recibió la ira del Padre. Porque sí hubo y hay, pero estamos hablando del Cristo de carne, del Cristo histórico. Él se puso en la brecha y Dios descargó su ira sobre él y él nos guardó. Nosotros pensamos, dice Isaías, que él fue castigado por sus pecados. No, él fue a la cruz por tu pecado y mi pecado. Alguien alaba al que vive, alguien bendice al Dios de gloria. Eso es lo que cantamos el evangelio, que él murió por mí. Amado, él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió esa muerte que no merecía morir y de la manera en que murió. Pero él murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso no debemos olvidarnos del evangelio, y cuando venimos a alabar a Dios no a los que están al lado, hermano. Es a Dios y a Él debemos rendirnos, porque Dios buscó un hombre. Y cuántos alaban y bendicen que sí encontró un hombre. Se llama Jesucristo hombre, Jesucristo el Nazareno. Él es el nombre, Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, el que se puso para recibir la ira de Dios. Y usted y yo ahora ya no recibiremos la ira de Dios, sino recibiremos la gracia bendita por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de replicar como varones y varonas de Dios para esta ciudad donde Dios nos plantó? Ponernos en la brecha, así como Cristo entregó su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas a favor de ellos. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que detenga sus juicios, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Yo y este pueblo hemos pecado, decía David, que nos apropiemos, que nos pongamos también que hemos pecado como este pueblo. Yo creo ahora la presidenta que acaba de subir va a hacer carnaval, hermano. Qué bueno, va a hacer carnaval para que la gente se desestrese un poco y bailen. Y ahí van a andar muchos cristianos, hermano, también. Bueno, no cristianos, gente que viene a la iglesia, porque el cristiano que nació de nuevo no. Mire lo que dice Eclesiastés. ¿Cuántos están hasta ahí entonces? ¿Por qué pusieron a Hananí o a Hananías como jefe de la fortaleza en Jerusalén? Porque era un hombre de verdad. ¿Cuántos quieren ser líderes, hermano? El requisito es que seamos varones y varonas de verdad, no de fábula, así como Superman que no, ese es fábula. ¿Y quién es un hombre de verdad? Un hombre que permanece fiel a sus promesas, que respeta su palabra. Hermano, a mí algo que me despierta el celo, la ira santa de Dios, gente que yo oficié, hermano. ¿Y qué le das en señal de tu pacto? Y ya hasta le decía, y este anillo, y se lo ponía en su manito. Les importó un rábano, un bolillo, hermano. Esa gente, esos no son hombres de verdad. Esos son cosas feas. Fueron infieles, dejaron a sus esposas. Y no estoy hablando antes de Cristo, sino en Cristo. Un hombre de verdad es el que promete y es. ¿Qué hablamos del carácter? ¿Qué es el carácter? Congruencia entre lo que hablas y lo que vives. Hermano, aquí la bebemos. Pastor, es que yo ya pensaba dejarme con mi esposa. No hay divorcio. Pero es que no la amo. Hermano, usted puede amarla porque Dios dice en su palabra, ama a tu enemigo. Puedes amarla. Una bendición de Dios para que seamos varones de dolores, experimentados en quebranto. Que te latiguee la señora, que te diga que a veces es injusta, que a veces se le alborotan las hormonas. ¿Y usted qué va a hacer? Huir. ¿Qué dijo Nehemías? Un hombre de verdad va a huir. Y él se catalogaba, él no vociferaba como muchos, Proverbios 26 que dice, hay muchos hombres que proclaman y cacarean que son hombres de verdad y dejan a sus esposas.
Y eso ya lo hablamos, acuérdense, cuando vimos los profetas posexílicos, a Malaquías, Dios le dijo a Malaquías: y aborrezco a los sacerdotes porque dejaron a sus mujeres de la juventud y ahora andaban con muchachas paganas. ¿Cómo la ve? ¿Son hombres de verdad eso? Aunque sirvan, entre comillas, a Dios, sirven a sus vientres, a sus deseos. Hermano, un hombre de verdad es el que soporta. No, pues qué fácil es, cambio. No, si no son calcetines, hermano. Es una promesa que hicimos. Y es hasta que la muerte los separe. Así que aguante. Aguante, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen? Es que yo quería. Se te dijo antes de que te casaras. Te estás casando con una inconversa, con un inconverso. No, pero es que nos amamos y bla, bla, bla. Ya eso ya lo he platicado. Y cuando vienen acá: pastor, ya no puedo con ese hombre, te lo dije. Pastor, ya no puedo con esa mujer, te lo dije. Porque no se debe unir en yugo desigual. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Y he hallado, dice que, más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios, ojo, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Hermano, ¿por qué estaba escribiendo Salomón esto? Está hablando de una cantidad, 1000. Él tuvo 1000 esposas. Dice 700 esposas y 300 concubinas. Él sabía de mujeres. ¿Y cuál fue su resumen? Dice: hallado más amarga que la muerte. Hermano, si ya Salomón sufrió, ¿para qué quiere usted investigar? Ya con la que tiene, con esa se queda. ¿Por qué aquí los hombres no dicen aleluya, amén, hablan en lengua, están así? No. Hay que ser valientes. Mira nada más. Hermano, ¿por qué lo hablo? Porque aquí yo no sé si llevo récord, hermano, pero llevo varios que yo fui testigo, oficié, y se fueron los ingratos. Pues eso a mí me molesta, que hayan sido tan sinvergüenza de haber dejado su promesa a Dios, hermano. A veces cuando me disgusto con mi mujer: ¿a poco se disgusta, pastor? Sí. Le digo: pero no me puedo ir a la casa de mi madre. Le digo: porque ya no tengo ni madre ni padre, ni casa. ¿A dónde voy? Le digo: me voy a ir a un salón, a uno de esos de la escuelita de niños, o voy a hacer una casa de campaña ahí en el patio allá arriba. Cuando lleguen los hermanos la levanto y la guardo, pero de aquí no me voy. Así que no hay esperanza, hermano. ¿Sí se entiende? ¿Cuántos han hecho lo mismo? Estoy nada más ventaneándolos para ver que sí, es verdad. A mí me han corrido, pero yo no me voy. ¿Y dónde voy a comer? Dice. Bueno, ok. Imagínense lo que dice Salomón. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos, dice, y redes. Mira lo que estaba escribiendo Salomón. Y sus manos ligaduras. Pero yo le añadiría aquí: el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Dice que al que con el cual Dios está enfadado caerá en mano de ellas, dice el proverbio de la mujer ramera. Varones que caen en adulterio es porque dejaron su comunión con Dios y Dios los entregó en esas relaciones. Sigue diciendo, verso 27, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, y era él, pesando las cosas una por una, para hallar el porqué, lo que aún busca mi alma, y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas 1000, ¿qué dijo él? Nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amado, Dios sigue buscando hombres, pero hombres de verdad. Sigue buscando mujeres, pero mujeres de verdad, mujeres virtuosas. ¿O no habla Salomón de la mujer virtuosa en los proverbios? Y dice las características, los rasgos del carácter de la mujer virtuosa. Porque para que un hombre se potencie más de verdad,
No hay como que tenga una mujer que lo catapulte, hermano. Porque una mujer tiene el poder de catapultarte o de sepultarte. ¿Sí o no? Cuando un hombre caía en los tiempos de la corona, el comentario que se hacía, o sea, alguien perdía su dignidad y se comentaba en los corillos y decían, ¿y quién fue la mujer? ¿Sí? La mujer puede catapultar o sepultar. Entonces, un hombre de verdad y una mujer de verdad son imparables. Y los hijos de un matrimonio así son grandemente bendecidos. Por ahí tengo un salmo, pero no me va a dar tiempo para leerle, que a un hombre de verdad Dios lo bendice con una mujer, y la mujer que está casada con un hombre de verdad da fruto en su casa, dice, y aún sus hijos son bienaventurados. Hermano, un varón de verdad y una varona de verdad, o sea, es una casa de bendición. Sí se oye. Dice más. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Se busca qué? Un hombre de verdad. ¿Qué hacía Diógenes con su candil al caer la noche? Salía y le alumbraba la cara a los hombres y decía, ¿y eso qué? Ando buscando un hombre. O sea, mire qué manera. O sea, porque su país, su ciudad estaba necesitada de hombres. Hermano, México necesita hombres de verdad. Hombres de verdad. Que cumplamos nuestras promesas, porque ¿qué es lo más terrible que está sucediendo? Y en la iglesia, hombres dejando sus lugares. Dice que el hombre que se va de su casa es como el pájaro que se va del nido. ¿Qué pasa, hermanos? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hermano varón, manténgase, pero no se mantenga ahí como un náufrago ahí sobreviviendo, no, tome. Y Dios te da la autoridad si tú te sometes a su autoridad. Porque no puedes tener autoridad si tú no estás bajo la autoridad de Dios. Necesitamos varones. Para que una mujer sea virtuosa, primero se necesita un varón temeroso de Dios. Un varón de verdad. ¿Cuál es la característica que le dijo Dios a Job? Nehemías. ¿Qué es un varón de verdad? Un varón que teme a Dios. Muchos varones cuando me han pedido el consejo me dicen, pastor, es que mi mujer, le digo, sométete a Dios y Dios va a hacer que tu mujer se someta. ¿Por qué están tan serios esta tarde, hermano? Miren qué hermoso en Juan, capítulo 1, versículo 43, estoy comenzando a terminar, así que ya me faltan solamente 7 minutos. Dice Juan, en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús está llamando a sus apóstoles, en el verso 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, 2 hermanos, 2 parejas de hermanos. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, mira, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero, o sea, un varón de verdad, un verdadero israelita. Recuerde que Pablo dice, no todos los judíos son judíos, ni los de Israel son israelitas, ¿sí? Sino es el que vive conforme la palabra. Y cuando Jesús, iba a decir Dios, pero ¿cuántos saben que está bien que Jesús es Dios? Dios vio a Natanael, Jesús ya sabía, porque Jesús es omnipresente, y él vio a Natanael cuando Natanael estaba orando, porque una de las costumbres de los israelitas, de los verdaderos israelitas, mire, Jesús mismo dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que es omnisciente te ve, y luego en público, ¿qué hace? Te recompensa. ¿Qué pasó con Natanael en público? Porque Felipe reconoció
lo que él encontró con Andrés y Pedro, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, a Jesús, a Yeshua, el Salvador. Ellos estaban asombrados, maravillados. Tal era la confianza de Felipe ante la negativa de Natanael, que le dijo: ven y ve. Esa es una manera hermosa de predicar. Cuando alguien diga: no, pero ahí en tu iglesia, tú dile: ven y ve. Ve lo que Dios ha hecho en mí y cree, no seas incrédulo. ¿Cómo la gente va a ver, hermano? Cuando tú le digas: ven y ve, mira lo que Dios ha hecho en mí. Tú me conocías, robábamos juntos. Y mire cómo lo que él estaba haciendo en secreto, Natanael, ¿qué estaba haciendo en el secreto? Él vio algo, hermano. Yo no quiero decir o algo, pero él vio algo. Dios le permitió una teofanía, algo ahí en su higuera, en su momento de búsqueda con Dios. Por eso Jesús públicamente dijo: miren, he aquí un verdadero israelita. ¿Por qué públicamente Jesús lo exaltó? Porque el carácter de Natanael era conforme a lo que él vivía. A su nombre sea la gloria. Hermano, qué horrible es que te avergüencen, que digan: oye, mira, es que es líder de la iglesia. Y llega otro que: ese es un líder aquí. No. Como unas hermanas cuando recién llegaron, nos vimos en el mercado y yo: hola, hola, y tenía un hermano. Y ellas emocionadas dijeron: mire, él es el pastor. Y cuando me vio el hermano, dijo: ese sí es el pastor. Dice: yo soy, como dijo yo soy monaguillo. Pues en el playón me veían robando, corriendo, tomando. Si quise el pastor, sí, el pastor, yo soy monaguillo. Hermano, qué vergüenza. Pero sabe que Dios no podrá ser burlado, que lo que hacemos en lo íntimo, cuando la gente va a decir: ¿quién es? No. Si ese es mi amante, van a decir. Ese es el pastor. Si ese es mi amante. ¿Usted cree que estoy jugando? Una persona invitó a su vecina, estaba pasando difícil porque su esposo ya le había dicho que no la amaba, que ya se iba. Y llega a la iglesia, ya la convenció, la llevó a la iglesia, y a la hora del coro esa mujer se derribaba, hermano, se desbarrancaba y lloraba, y ella decía: ay, Dios, la estás tocando. Y dice: ya ves, manita, te lo dije, que tú necesitabas a Dios. Dice: mira, pero ya cálmate. ¿Cómo voy a calmar? Dice: si la que está en el coro es la amante de mi esposo. Verídico. Hermano, Dios no puede ser burlado. Por eso debemos de ser varones y varonas temerosos de Dios, porque lo que hacemos en lo escondido, sobre las azoteas, desde las azoteas se va a proclamar. Y no hay motivo ni para divorciarse, ni para hacer truanería. No hay justificación, ni para golpear, ni para robar, porque un hombre de verdad no es una bestia. Debemos ser respetuosos y soportar. Si Cristo, nuestro Señor, soportó el flagelo romano, soportó la infamia, soportó la cruz, porque Él es nuestro modelo, es un hombre de verdad. ¿Cuántos se alegran que de toda la humanidad, por todas las generaciones, no había ni un hombre digno? Pero Él se levantó y el Padre lo vio y dijo: he aquí el hombre que yo estaba buscando, y se puso en la brecha por nosotros. Hermano, Minatitlán, México, el mundo necesita hombres de verdad, que tomemos nuestra responsabilidad y le digamos al Padre: Padre, andas buscando hombres de verdad, aquí estoy, me falta mucho, pero en tus manos me entrego. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga, amados.